Hola, ¿cómo están? Nuevamente les doy la bienvenida al curso de Principios de Derecho Constitucional y Teoría del Estado. Antes de comenzar con la clase de hoy, recuerden que este video es una guía para abordar los temas que se desarrollen en el mismo y en ningún caso sustituye la bibliografía indicada para el estudio de estos. En el día de hoy trataremos el derecho constitucional como derecho y como ciencia y reuniremos los elementos necesarios para arribar a un concepto de constitución. En la clase pasada, recurriendo al profesor Korseniak, tratamos de ensayar un concepto primario de constitución, diciendo que es el conjunto de normas de derecho público que habitualmente tienen el mayor rango jurídico dentro de un país, generalmente contenidas en un solo documento, cuyo contenido principal consiste en el reconocimiento de los derechos humanos y en la regulación de la organización y el funcionamiento de los poderes y órganos del Estado. Esta definición será el punto de partida para determinar qué entendemos como derecho constitucional. Es importante señalar que la expresión derecho constitucional tiene dos acepciones. Una que refiere al mismo como la parte del ordenamiento jurídico que está integrado por normas constitucionales, y otra que refiere a la disciplina que estudia esa parte del ordenamiento jurídico, es decir, el derecho constitucional como derecho y el derecho constitucional como ciencia respectivamente. Una acepción identifica a la ciencia y la otra al objeto de esa ciencia. Si bien desarrollar el concepto de ciencia no es objeto de este curso, sí es necesario establecer cuál es el sentido que le daremos a la misma. Entonces, ¿qué es la ciencia? La Real Academia Española define ciencia como el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Korseniak propone una definición más sintética, expresando que puede entenderse como ciencia cualquier rama del conocimiento humano que reúna las siguientes características. En primer lugar, tiene que tener un objeto de estudio propio. En segundo lugar, esa disciplina o rama del conocimiento tiene que tener métodos y técnicas específicas desarrolladas exclusivamente para el estudio de ese objeto que es propio. Y en tercer lugar, debe existir una difusión sistemática de los conocimientos obtenidos por quienes desarrollan esa ciencia. Es decir, todas las conclusiones, los conocimientos que se obtengan al aplicar los métodos y las técnicas específicas a su objeto de estudio deben ser difundidos. Como ya dijimos, el objeto de la ciencia del derecho constitucional es el derecho constitucional como derecho. Por lo tanto, la determinación exacta del objeto de la ciencia del derecho constitucional dependerá del concepto de derecho constitucional que aceptemos. Sobre este punto vamos a volver más adelante, pero recuerden que dependiendo del concepto de derecho constitucional que aceptemos, será la delimitación del objeto de la ciencia del derecho constitucional. Con respecto a la segunda característica o elemento de las ciencias, en los métodos y las técnicas específicas desarrolladas para el estudio de su objeto, existe variedad de posiciones a su respecto, lo que dificulta establecer un criterio común, así como también dificulta la sistematización en su exposición. Sin embargo, podemos clasificar los métodos de la siguiente forma. El método valorativo
que entiende esta corriente metodológica que el derecho constitucional tiene como finalidad la difusión y consagración de una determinada filosofía política. Entienden los autores de esta corriente de método que si la constitución vigente en un Estado no consagra determinados principios o posturas ideológicas, en realidad no es una constitución. Ese Estado entonces carecería de constitución. El método sociológico. En este método se nuclean los autores que entienden que la Constitución no es un simple conjunto de normas, sino la manera real y efectiva en que se organiza el Estado y sus instituciones, y cómo se relacionan entre sí. Por lo tanto, mira la realidad, mira lo que es y no lo que debería ser. Mira la realidad y no el deber ser. El método jurídico, que entiende que el objeto de esta ciencia es de carácter normativo y se debe dejar fuera de su análisis cualquier elemento que tenga carácter moral, sociológico o político, es decir, cualquier elemento que no sea estrictamente jurídico. Como recordábamos, la tercera característica mencionada para que una disciplina o rama del conocimiento sea considerada una ciencia es la difusión sistemática de los conocimientos obtenidos por quienes desarrollan esa ciencia. Podemos decir que el surgimiento de la ciencia del derecho constitucional como tal se ubica en la aparición más o menos generalizada de las constituciones escritas y sistemáticas, lo que dio lugar justamente al surgimiento de una ciencia autónoma dentro de las ciencias jurídicas. Repetimos, la ciencia del derecho constitucional. Nos queda ahora entonces analizar el primer elemento, es decir, que la ciencia tenga objeto de estudio propio. Como ya dijimos, el objeto de estudio de la ciencia del derecho constitucional es el derecho constitucional como derecho. Y podemos decir que el derecho constitucional como derecho es la rama del derecho interno que está compuesta por normas de carácter constitucional. Es el conjunto de normas que forman la Constitución. De manera que hasta ahora vimos las acepciones de la expresión derecho constitucional como derecho y como ciencia, la definición de ciencia, las características que reúne cualquier ciencia para ser considerada como tal, es decir, debe tener objeto de estudio propio, un método y difundir sus conocimientos. Vimos también dentro de los métodos las formas en que se clasificaban o los diferentes métodos que existen, el método valorativo, el método sociológico y el método jurídico. Y finalmente acabamos de dar una definición de derecho constitucional como derecho. Resta ahora avanzar en el concepto de constitución, pero este tema será objeto de la siguiente clase. Muchas gracias por su atención.